Bienvenidos. Hola. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Pablo. ¿Y tú? Hoy emocionado por este capítulo, que creo que es un capítulo diferente. Regresamos a ser tú y yo nada más. Así es, y es algo que me emociona mucho porque, bueno, todavía ni siquiera sabemos qué título podemos poner a este podcast, pero hoy hablaremos de cómo ha estado funcionando el mercado inmobiliario, pero no desde una cuestión subjetiva, o sea, no tanto de yo qué es lo que creo o yo cómo veo las cosas, sino creo que este episodio lo vamos a basar en datos, ¿no? O sea, Datos. hacerlo lo más objetivo posible sin involucrar un poquito de qué a lo mejor preferimos nosotros o qué, Claro. sino datos duros Tratando de lo que de ha matar el sucedido. sesgo. Así es. Y sí, aquí un disclaimer. Esta no es una recomendación de inversión, ni mucho menos. Obviamente, lo que vamos a presentarles aquí está basado en lo que ha pasado y lo que se ha documentado del pasado. Nunca nadie tiene la bola de cristal de lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, una muy buena manera de tratar de predecir o de tomar las mejores decisiones hacia el futuro es mirar hacia atrás. Y ahí creo que es algo en lo que nos destacamos en ambas inmobiliarias, que guardamos mucha información sobre los datos Sobre reales. lo que ha estado pasando. Lo que ha estado pasando. Y pues en particular aquí vamos a tocar un tema, bueno, vamos a tocar varios temas basados en un estudio de mercado en el que has estado trabajando tú y que tienes varios datos muy puntuales que creo que están muy atractivos. Y a grandes rasgos vamos a hacer un análisis de los últimos 10 años, o cómo se ha movido el mercado, cómo ha variado el mercado, la oferta, los valores del 2014 a la fecha. Y creo que también algo importante que hay que hacer es de que cuando tú haces una decisión de compra inmobiliaria, ya sea para hacer una casa, para hacer un desarrollo, o si quieres comprar, por decir, un amigo mío ahorita va a construir su casa y tiene ahí ideas de cómo hacerla, y yo siempre le digo, fíjate lo que está a tu alrededor, que ya lo hemos hablado, qué ofrecen tus vecinos, qué medidas tienen y qué cosas o características hay alrededor, porque uno siempre hay que pensar en que lo puedas vender, ¿no? Ese es aunque no lo quieras vender. Aunque yo no siempre lo hago vender, esa recomendación. Pero aunque no lo quieras recibimos vender. mucho hate por esa recomendación. pero siempre hay que pensar, o sea, pienso yo, comercialmente, porque seguro te pasa mucho. Vas a tomar una propiedad en promoción, en renta o en venta, y es que, pues sí, yo cuando la hice para mí, pues en realidad yo no la iba a vender. Pero aquí estamos. Sí. Y la estás vendiendo. Pasa una casa que es vecina de una que tú y yo vendimos. Que es una casa de 14, 16, 17 millones, muy padre, de un piso. Y tiene 2 recámaras, güey. O sea, entonces cuando yo lo veo así, digo, o sea, porque ya están los metros de construcción, entiendo, pero es una casa de 17 millones de pesos. ¿Quién te la va a comprar de 2 recámaras? Claro. No puedes pensar tanto eso. Entonces, bueno, algo que yo pienso de poder tener en cuenta estos datos es como lanzar un dardo, ¿no? Si tú lanzas un dardo con los ojos cerrados, pues a lo mejor y le pegas. Al tener data, lo que tú haces es abrirte la venda, lanzas el dardo, pero puede que caiga y que no caiga, pero mínimo ya sabes hacia dónde estás viendo y con qué te puedes enfrentar, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos con el panorama inmobiliario, un poquito de lo que ha sucedido en los últimos 10 años. De acuerdo. ¿Sale? Fíjate que es algo bien interesante en el tema de proyectos. En el 2014 había 60 proyectos activos en venta. Solamente estamos hablando de desarrollos inmobiliarios nuevos. En León. En León. Hoy, 2025, hay 80 proyectos activos. Pero hay algo bien interesante que uno va notando, es que en el 2014 había 9 proyectos de nivel social, o sea que así le llaman a este nivel, que prácticamente es Infonavit, que son viviendas de menos de 500,000 pesos, o sea, 500,000 pesos hacia abajo. Y hoy en día, en el 2025, solo hay uno.
Ujú. Aquí una aclaración, actualizando los valores, o sea, lo que hoy vale 500,000 antes valía 200. 200, así Ujú. es. Pero estoy hablando, o sea, estamos teniendo, pues decirte, esta vivienda se va a dividir entre lo que es el nivel social, el nivel económico, el medio, el residencial y el residencial plus. Ujú. El nivel económico, que es donde está la mayor cantidad de población, es decir, si tú te fijas En la pirámide en poblacional. la pirámide poblacional, por decirte, de la gente que está de cuentaviente de Infonavit, pues donde más concentración hay es en este medio y no hay vivienda para No hay ellos. oferta. No hay O sea, oferta. es justo lo que está tratando de atacar el Ahora, gobierno federal con las reformas de Infonavit. esta oferta supuestamente, ¿no? que te digo, nivel social vertical, está en 680,000 pesos. Vertical. Estamos hablando de departamentos de 40, metros de 40 48 metros. Este está en Las Joyas. cuadrados. De 680,000 pesos. ¿no? O sea, cuando ahorita... Eso es lo más barato lo que más puedes barato comprar que hoy hay nuevo en León. Sí. Hay otro fraccionamiento que están por ahí haciendo también de 450, 500,000 pesos, pero ya, o sea, ya la tierra yo creo que es tan cara, los materiales son tan caros que ya no podemos aspirar a esto. O sea, algo interesante por decirte que se puede ver también en esta cuestión es que antes, o sea, la mayoría de los proyectos se concentran en el nivel medio, en León, en el nivel medio. Que al día de hoy, ¿de qué rangos de valores estaríamos hablando? O sea, en valores aproximados de 800,000 pesos a 2 millones de pesos. Ahí es donde se concentran la mayor cantidad de proyectos. Y también la mayor absorción, pensaría La mayor yo. absorción, que es lógico por esa parte en ese sentido, ¿no? O sea, que es lógico en esa parte. Pero a lo que voy es algo bien interesante que vi de estos proyectos, por decirte, es que en la vivienda económica, que ya estás subiendo como un poquito más de valor, en el 2014 había 15 proyectos y hoy hay 4. Y en el nivel medio había 21 proyectos y hoy hay 34. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la vivienda barata cada vez se hace obviamente mucho más cara, pero mucho más inaccesible la posibilidad de poder hacerte de una vivienda. Sí, porque no ha cambiado el mix poblacional. No. O sea, socioeconómicamente hablando, sigue estando... De hecho, yo creo que la brecha se ha hecho más grande. Sí, entonces eso habla de que cada vez es más difícil para la gente adquirir su vivienda. Ajá. ¿A qué? O sea, yo... Y eso pasa en todos los niveles, obviamente por el encarecimiento. De la tierra y de los materiales, ¿no? O sea, ahorita estábamos viendo, por decirte, en el 2014 estaba un edificio aquí en Zona Norte que lo vino a hacer, creo que, o sea, no era alguien de aquí, era un edificio muy lujoso, que era de lo primera cuestión vertical, cerca de Balcones del Campestre. Departamentos, me parece, de 220, 230 metros, con mucha modernidad. Y lo vendían en 15,580 pesos el metro. Sí. 15,580 pesos el metro. Una cuarta parte de lo que valdría hoy. Una cuarta parte de lo que vale hoy. O sea, ese era el departamento de lujo. No lo que vale hoy ese edificio. No. Lo que valdría hoy, volverlo a hacer. En el terreno de al lado, así vuélvelo a hacer. O sea, a lo que estaría en venta, digamos. Así es, volverlo a hacer. Probablemente está mucho más barato en venta. O sea, en ese sentido, pues, una oportunidad de valor por costo. Así digamos, es. Ajá. Adquirirlo. Tal vez ubico el edificio, tal vez no es el más deseable. Sí, porque a lo mejor ahorita pero... te encuentras ahí un departamento de 4 o 5 millones, pero es lo que viene costando desde hace un rato, ¿no? Sí, ha estado estancado un poquito en plusvalía, por otros detalles probablemente también. Sí, así es. También igual y no fue el proyecto ideal, no fue el diseño correcto, definición de producto, etcétera. Sí. Pero sí, aquí lo relevante es hoy... Pienso yo, de los datos recientes que traigo, ni siquiera te alcanza para la construcción. Ya no hablemos de los soft costs, de costo de desarrollo, utilidad, impuestos, ¿cuánto crees? Valor de la tierra. Costo de construcción. De obra... Algo así, bajita la mano, 19, 22 mil pesos metro. Bajita la mano. Con elevador. Pura construcción. Pura construcción. O sea, ya llave en mano. Sin el terreno. Sin terreno, sin proyecto arquitectónico, sin gestiones, sin utilidad, sin comisiones. Impuestos, sin comisiones.
O sea, si tú vas y se lo hace una constructora, si Ajá. alguien de alguna constructora nos está escuchando, que nos ayude con el dato, pero yo calculo que por ahí debe de andar. Sí, porque eso es está cañón en ese sentido. O sea, ahorita vamos a ir adentrándonos un poco más en estos, en estos temas de los costos y las plusvalías y cómo ha ido variando, pero sí es algo interesante ver cómo en León, la verticalidad, por ejemplo, que en el 2014 solamente estaba este proyecto vertical y cómo, o sea, a partir de qué año empezamos a ver verticalización en León. Es que ha habido como fases, ¿no? Ujú. O sea, obviamente encuentras ahí vivienda vertical en la zona de Jardines del Moral, que es claramente noventera, como Torre Jade. Hay otro edificio ahí en Avenida Guanajuato. Sí, Edificios más pequeños de planta baja más 3 niveles. Ajá. Eso yo creo que es ochentero, noventero. Así es. Y luego hay un vacío, un rato. Ajá. Vienen 2 proyectos relevantes, 3, que Altus, Torre Cumbres, 2007, 2008. Vuelve a haber un vacío Ajá. y se Sí, vuelve a donde hace detonar también Borsalino. Borsalino. Borsalino, la torre esta que está ahí en Avenida León. En Avenida León hay 2 depas muy grandes. San Petersburgo. San la otra. Petersburgo. O sea, que la cima, fíjate ese de la cima, enfrente de Bosques del Refugio. Sí, sí lo ubico. Ese está súper interesante. Yo compré un departamento ahí, bueno, yo creo que se equivocaron en el precio, pero en el 2016... Ahorita te voy a platicar ese ejercicio mejor, ahorita que veamos lo de las plusvalías. Ok. Porque mide 256 metros. Entonces, ¿cuándo crees que marca el último boom inmobiliario vertical? Bueno, O en la data. platicamos Bueno, más o menos 2016 a 2020 se detona de manera impresionante, así es. ¿no? Sí, que llega Nebra, Celsius, Adaman, Natura, Punto Norte y uno que no prosperó, que es Puerta Bajío. Que bueno, se detuvo, pero ahí va ya avanzando. Yo recuerdo que el primero boom en el tema inmobiliario con una torre vertical fue Adaman. Eso es lo que yo percibo que fue como el Porque además tuvieron un marketing súper exitoso. súper exitoso, que fue Adaman, que se ven, o sea, que estaba súper ubicado, que estaba eso, pero creo que de ahí empezó esta moda de verticalización, por así decirlo. Es que, bueno, a mí me tocó participar en la venta de un proyecto. En 2016 empezamos como... Preventa con un esquema muy diferente que se llamaba Pagaré Naran y levantamiento de capital de inversionistas que se llamó Naran. Era un competidor directo de Adamant en precios, Así tipologías similares, tamaño total, o sea, densidad muy similar. Adamant, si no me equivoco, tiene 200 unidades, Naran tiene 227. Cuando empezamos a vender ahí, tú tenías que captar clientes que querían una casa y los convencías de que compraran un departamento. Hoy eso ya no funciona así. Hoy te llega una solicitud específica por un departamento. Tal vez en la mente de la persona puede estar el deseo o privilegiarían la opción de una casa, pero el costo de la casa o la ubicación de la casa ya no lo hace factible, porque oye, yo no me quiero ir a la salida a Silao, no me quiero ir a la salida a Lagos, quiero estar en algo más céntrico, pero no quiero que sea viejo y quiero que tenga seguridad y que me alcance con 2.5 millones de pesos. Entonces ya eso solito como te lleva a que necesitas un departamento. Pero antes no era así. O sea, tú te llegaba la solicitud por una casa y tú te tenías que echar el speech de la vida en departamento, algo como lo que platicamos con Chacho de mira, el estilo de vida y sí, aquí claro, lo que te ofrecemos y las amenidades. Y sí, es un espacio más pequeño, pero tienes este complemento de espacios del condominio que hacen que tu vida sea más cómoda. Y eso ahí empezó porque los proyectos que venían de atrás ni siquiera tenían amenidades, muy pocos. Altus, Cumbres, pero por ejemplo un Borsalino... La torre del country. Torre del Country, pero ¿qué amenidad tiene? Una terrazota. Sí, una terrazota. Y la colina, y con la colinancia con el parque, con el campo. Campestre. Altus sí tiene alberca, Borsalino no tiene. Torre Cumbres, pues nomás el gimnasio y la parte de abajo, pero más bien ahora empieza, creo que con estos 2 desarrollos que estás diciendo y mismo Nuvolé, Natura, un tema más como... Yo Natura lo pondría como el que viene y cambia el paradigma, sobre todo en la mente del inversionista. Lo que pasa es que Natura llega y siento que tuvo o sea...
no sé si fue planeado o no, pero llega Natura en un momento donde llega mucho expatriado a León, donde cobra mucha fuerza el tema de puerto interior y toda esta parte, y un departamento que te había costado, o sea, relativamente $1,000,000 1,000,000 ¿no? de pesos, te lo estaban pagando la renta en 15,000 pesos amueblado. Rentabilidades de 12, 15%. Yo me sí. acuerdo que ibas allá a Natura y veías un montón de extranjeros y japoneses, y luego te tocó también la migración de mucho japonés a León y que querían vivir juntos. Uh-huh. No sé si te acuerdas, los primeros japoneses que se atendían en León, todos querían vivir juntos. Sí, o sea, si no había nadie se rifaba a ser el primero. No, tenía que haber varios, tenía que haber Sobre todo si venían con su pareja. Con su pareja, pero a mí me llegó a tener solos y querían que hubiera japoneses en el edificio, Sí. ¿no? Y luego, no sé si recuerdas que te preguntaban, ¿cuánto estaba el hospital más cercano? ¿A cuánto está o sea, te preguntaban muchos datos como para entender las ubicaciones y todo ese tema. Y ahí se llenó ese de Natura, pero siento que se empezó a hacer este tema de comunidad vertical, ¿no? Empieza a aparecer la comunidad vertical en León. Mucho de moda, mucho de funcional. No, y empieza el run de, oye, inviertes en un departamento, las rentabilidades son más altas. Entonces eso detona todo un movimiento que se ve clarísimo aquí, cómo ha habido o sea, en 2014 en todos los segmentos, o sea, en vivienda económica no había verticales, por ejemplo. En social había 2 verticales, en medio 2 verticales, en residencial 2 verticales, en residencial plus solo un vertical. Al día de hoy estamos hablando de que se invirtió, con la excepción de nivel medio, o sea, en el tema de residencial plus y... Pones residencial y residencial plus, tienes 20 proyectos verticales. ¿Y eso a qué obedece? Un poquito a las zonas donde están ubicados estos... Aparte, estos proyectos verticales que yo estoy considerando son proyectos verticales de más de 10 a 12 unidades. Hay muchos... Sí, de 8. De 8, de 7 en la Arvide, en la Andrade, en Jardines del Moral, que no los tengo contabilizados aquí. Claro. ¿No? O sea, que son estos que hacen un régimen de condominio y son, bueno, obviamente menos de 23 unidades, pero que hacen pocas unidades que ni conocemos de esos edificios y ahí están dándose, pero... Y que son ventas muy como en corto, ¿no? Yo siento que la mayoría de esos edificios establecen su fondeo de capital a través de la venta de Family and Friends. Entonces, la cantidad de amigos, tíos, padrinos que tengas, establecen la existencia final del proyecto o no. Porque hay proyectos, ¿cuántos están parados? De esos chiquitos. Así es. O sea, ¿cuántos proyectos verticales hoy en León están parados? Y de estos pequeños, ¿no? Sí. Ahora, es interesante ver cómo, por decirte, lo que decíamos de uno residencial plus en el 2014 que costaba 15,580 pesos el metro, hoy te encuentras unidades en León de lujo que valen 80,000 pesos el metro. Pon tú que un símil más cercano, porque, bueno, se está vendiendo Amalfi cerca de ahí en Sanda. Más o menos, hablábamos de que está sobre 57, 58,000 pesos el metro. No, o sea, debería de ser relativa. Siento que es comparable, aunque Amalfi tiene configuraciones mucho más pequeñas y a mayor metraje, menor costo por metro cuadrado siempre, ¿no? Pero sí, el hecho de que exista... O sea, yo veo hoy el promedio de oferta vertical rondando los 45 a 55,000 pesos el metro. Así es. Y yo siento un tema de... O sea, desde mi punto de vista, que sí ya es un punto de vista, el tema vertical nace porque ya no... te platicaba de un caso de una torre que se hizo en Miami, que los desarrolladores fueron comprando departamento por departamento, departamento por departamento. Al tener el 70-80% de toda la torre, deciden tumbarla y hacer una nueva torre. Dices, pues es que ahí es lógico porque ya no hay más tierra, ya no hay más para dónde. Sucede lo mismo en ciudades como Manhattan o en muchos downtown de Estados Unidos, ¿no? Pero tú vas, por decirte, a Texas y pues como hay tanta tierra, pues obviamente no vas a ver nada más que en downtown y oficinas, ¿no? Y a lo mejor alguna otra torre, pero ves la tierra y no hay nada, ¿no? Entonces, la idea de un tema vertical es hacer la ubicación y un estilo de vida caminable, por así decirlo. Y lo que pasa es que también pienso que hay muchos proyectos que se vuelven muy emocionales
a la hora de la compra, pero que financieramente o lógicamente no dan. Sí. 100%. O sea, es decir, Sin decir siento que hay algunos proyectos verticales en León que a lo mejor tú estás adquiriendo un departamento de una recámara de 80 metros y te vale lo mismo que una casa al lado, pegado. Sí, ahí, o sea, porque pegado. con oferta nueva, o sea, oferta Ajá. nueva de casa, con O seguridad, con ponle amenidades. ponle seminueva, Sí. pero, o sea, hay casos donde tú dices, oye, este departamento me vale, no sé, una cierta cantidad y me dan 80 metros. Pero justo al lado, con 300. 8 años de antigüedad, me dan 300 metros de terreno, 240 de construcción en una casa y vale lo mismo. Ujú. Por una vista, o sea, financieramente, lógicamente, a veces no encuadra en ese tema de decir que estoy pagando, aunque sea nuevo, aunque sea todo, pero está al lado, está pegado, ¿no? Y es que con eso entras un poquito al tema de qué hace un proyecto vertical exitoso. Ajá. Yo he visto varios proyectos en la ciudad que se van hacia arriba por justificar el valor de la tierra porque fue comprada cara o porque supuestamente ya tiene un valor muy alto. Entonces ya lo que tenemos que hacer es vertical y justo lo primero que encuentras es eso, justo Así un es. lado. Entonces todo se traduce a qué tan atractivo realmente son los extras que tienes tú adentro del proyecto vertical como para que no convenga mejor comprar una casa. También se da un poquito el caso que en ciertas zonas hay una demanda de rentas alta que no quieren una casa. Sí existe eso, ese mercado yo lo veo muy seguido, que tú si les dijeras, oye, te pongo una casa Sí. en un fraccionamentito aquí al lado, Ajá. no querrían la casa por lo que representa la casa, pero creo que no es suficiente como para empujar de, oye, vamos a verticalizar, por decirte algo, todo insurgente. A ver, esto por decirte, este cliente que hablas, ¿qué perfil tiene? Pues la mayoría de las veces no son locales, ¿Ok? aunque muchos... Los locales suelen ser muy jóvenes Ajá. o divorciados. Ok. Tal cual. Para el cliente de Para el departamento cliente de renta. departamento de renta, una Ajá. habitación, 60 a 90 metros cuadrados o 2 habitaciones. Rentas de 13,000 a 22,000 pesos. Que fíjate que ahí es algo bien interesante. 13,000 a 22,000 pesos. Ujú. Esto quiere decir que ellos deben de ganar entre 40 y 65,000 pesos, güey. Para que sea una renta sana. O sea, digo, porque si Sí, no, ni siquiera sí, lo la rentas regla porque de- pides, o sea, la regla de la renta es 3-1, ¿no? Ujú. Entonces, hoy, por decirte, si nos metemos un poquito a lo de la población en León, ¿no? Hoy tenemos, en el último censo bien hecho en el 2020, 1,700,000 habitantes, que creo que debe estar hoy más o menos como en 2 millones de Oye, habitantes, debemos de ¿no? andar sobre en los el, dos. En el 2020 esa fue la última. Algo interesante de la ciudad es de que, por decirte, los millennials están entre el 25 y el 27% de esa población. Este es mercado. Ese es mercado, ¿no? Y la generación que sigue creo que es Senior. La Z, Sí. generación Z, del 10 al 11%, Ujú. ¿no? Entonces tienes ahí un 37% de la población. Ajá, Pero ¿qué porcentaje de esa población le alcanza esto? así es. Es chiquititito. güey. Chiquititito. O sea, ¿Y cuánta oferta hay? sí. Eso es lo... Mira, basándome en un estudio de mercado que vi hace como 5 años, era un estudio de 4S, ellos hablaban de que la demanda de departamentos en renta en León anual eran 230 departamentos Ujú, anuales en renta. Eso es la absorción de rentas. ujú. ¿De qué valor a qué valor? O en general. Creo que estaba un poquito enfocado a esto, a producto a nivel residencial, departamentos que en ese entonces eran 8 a 15, que hoy son 12 a 20, ¿no? Pero si lo calculas y si ves la cantidad de vivienda vertical que se está generando, te das cuenta que hay más pastel que invitados. O sea, en realidad no hay para todos. Sin embargo, si tú ves cómo están ocupadas las torres, estos factores de los que hablabas de ubicación y demás, se traducen claramente en ocupación. Los edificios que están mejor ubicados, y no es así de que, ay, están en la esquina más cara de la ciudad. O sea,
rodeados de infraestructura pública y privada, en zonas céntricas dentro de una zona. O sea, no por ser zona norte ya te lo van a comprar. O sea, zonas céntricas. Yo, el factor caminable, pues bueno, con Ikigai, que hemos trabajado ahí en la comercialización de esos edificios, siempre ha sido un factor clave. Si no es caminable, ni siquiera se toma en cuenta la posibilidad de hacer algo sobre ese terreno. Y yo sí lo veo a la hora de rentarle a estas personas que vienen. Es gente que no conoce la ciudad. Como te decía, ya me interrumpí un poquito mi idea. La mayoría de la gente viene de fuera de la ciudad. Algunos vienen de ciudades más grandes del país y del mundo, otros de ciudades más pequeñas. Pero sobre todo se trata de un tema de practicidad. O sea, es llegar y obviamente... Si está amueblado mejor, si no lo amueblas de volada. Si no lo amueblo de volada. El tema de la limpieza no es un tema y sobre todo también creo que el tema de la seguridad que eso Le es cierro algo... mi puerta y me desentiendo. Así ¿no? es. Y estoy mejor ubicado, o sea, porque al final de cuentas sí puede hacer una diferencia en tu día. Si trabajas lejos de tu casa, hacer 15 minutos, 20 minutos menos por trayecto. O sea, yo creo que eso sí se traduce directamente en calidad de vida. Las amenidades, y ahí coincido un poquito con Chacho, creo que se han convertido un poquito en gimmicks. No, en algunos edificios, y de hecho hay algunas desarrolladoras que siento que han ido especializándose en saber cuáles son las amenidades que realmente se utilizan, porque luego de repente me toca ver proyectos y que tienen que para que acampes adentro del... O sea, que te vas a acampar en el jardín del por si un día quieres llevar a tu niña ahí, pues como que dices, oye, güey. Sí, güey. O sea, ya le estamos forzando. O sea, o gimnasio, pero un gimnasio todo pinche. Gimnasio para perros, güey. Sí, güey, güey. Sí, o sea, sí. Ya, yo siento también que... O sea, y te das cuenta en el tiempo cuáles son las que verdaderamente se utilizan. Y son proyectos, o sea, los proyectos que yo he visto que son más exitosos no solo tienen esa ubicación, no solamente están en el precio correcto, porque creo que eso también es bien importante. Muchos proyectos se venden en un valor que digo, órale, lo vendieron en eso, y en el momento en el que ya te habla un cliente que compró ahí para rentarlo, dices... Híjole, compadre, ni el 3, ni el 2% te va a dar. No, y aparte, no sé qué pienses de esto que te voy a decir. Hay ciertos proyectos en cualquier mundo inmobiliario, ya sean nuevos o usados, que el mercado los está pidiendo a gritos, güey. Pero a gritos, güey, ¿no? Y este tipo de proyectos, creo que en esto que estamos hablando de los datos o la data, muchas veces no es que ventas no esté haciendo un buen trabajo o que esté en ese esfuerzo, ¿no? O sea, como tú dices, por lo que la gente lo busca en ese sentido, ¿no? O sea, pasa por decir en estos departamentos en estos edificios que en cuanto se desocupa uno, de volada hay fila para rentarlos, ¿no? Hay departamentos en León que se rentan muy rápido, que valen 40, 45, 50 mil pesos y tienen su demanda muy... Sí, muy establecida. Muy establecido, muy demandados. Y hay otros que, bueno, está la torre vacía completamente y no se rentan, güey, ¿no? Y están en buenas ubicaciones a veces, sí. Con buenas amenidades. O sea... Siento que, bueno, en el tema de la data o en ese tema de qué hace exitoso o no a un desarrollo, a veces es difícil atinarle en ese sentido, ¿no? O sea... Yo te voy a dar otro factor que se me hace clave. Los edificios de departamentos, hablando específicamente de departamentos, que te ofrecen una mezcla de producto que permite que viva gente de diferentes... ¿Cuál es la palabra? Estratos, en el mismo lugar y que se genera una convivencia multigeneracional de diferentes tipos de personas en cuanto a qué se dedican, a cuánto ingresan, o sea, que vaya el que paga 10,000. Pero la brecha no es tan amplia. La brecha no es tan amplia, o sea, probablemente estamos hablando de que todos son A y B.
Sí, sí, que pagan de 10 a 25 Sí, no vas a pesos. tener conflictos sociales, Sí. no van a saltar el vecino no te va a saltar, Sí, o sí, sea, sí, sí, sí. Pero el hecho de que haya esa mezcla Ajá. enriquece mucho los edificios. Así es. Y los edificios que tienen además un espacio donde se integre esa gente, porque muchas veces dicen, ay, pues la alberca. La realidad es que León no es una ciudad de playa y yo voy seguido a muchos edificios de departamentos y no ves las albercas en uso. No. Cuando las ves en uso para eventos privados del vecino que la pidió para la fiesta, para quién sabe qué, y así, pero en realidad yo he notado, ¿no? Creo que se debe a que, pues tal vez si eres una chava que vive en un edificio, no quieres que el vecino, que de por sí ya te vio raro en el elevador, te vea ahora en bikini, güey. O sea, o no. O sea, como que no estás en la playa. Ajá. Y entonces no se fomenta la convivencia como tal. O cuando hay convivencia, nada más en algún tiempo tuvieron problemas administrativos, creo, por el entorno que estaba en la alberca, porque se prestaba a fiestotas, a problemas, pedas, relajos, romper cosas, Sí. o sea, mal. Entonces llevas de otro lado. Cuando tú generas espacios de convivencia a través del ejercicio, a través de eventos de comunidad un poquito más hacia lo artístico, de espacios de trabajo y demás, son espacios que verdaderamente se utilizan, enriquecen la convivencia y la gente, sobre todo esta gente que viene de fuera, lo valora muchísimo porque están solos, vienen solos. Tú eres el señor Tanaka de Tokio y no conoces a nadie, vas a una planta, estás todo el día escuchando una máquina estampar, regresas a tu casa y aunque no platiques con nadie, si te bajas al parquecito central del edificio, lo que sea, y ves pasar a la señora con su niño y demás, tienes un acompañamiento humano alrededor. Y yo, esos edificios, porque hay varios que cumplen con esto, son los que veo que son los más exitosos. Sí, que te dan una sensación de... Es como regresar a lo que antes era una vecindad, ¿no? O sea, como este tema o como vivir en el centro de una ciudad. Sí. Como los viejitos que se van a sentar a ver la gente pasar. Sí, que yo pensaría hoy en día, con esto que está sucediendo, por decirte, en el tema de... No sé si en España, por decirte, está muy de moda el cohousing, ¿no? Y el cohousing, la neta, o sea... No estamos muy lejos de poder llegar ahí. Hacia allá tienen que ir los tickets. Así es. El tema que platicabas hace rato de... Sí, de un cohousing, de decir, oye, no sé, somos 5 amigos, ¿no? Que tenemos un nivel, pues, de retiro ya más o menos grande, estamos viudos, estamos solteros, lo que sea. Vamos a ponerle 10,000 pesos cada quien. Cada Somos quien 4. con su cuarto. Rentamos una casa de 35,000 pesos de 4 toppers recámaras. Con nombres toppers con nombres y pues una señora que nos venga a hacer el aseo a todos, güey, y ya tenemos... Yo viví en algo así como un cohousing cuando estuve estudiando en Londres en una residencia y era, o sea, yo tenía mi cuarto, pero compartíamos cocina como 8 personas, es un compartíamos pedo, las jaulitas. O sea, se supone que estaba con jóvenes universitarios, educados y así. O sea, no había manera de que no me robaran mi comida, güey. O sea, ese era un problema así permanente en el primer mundo, güey. O sea, yo decía, ¿cómo puedes? Pero al final de cuentas, o sea, esa fue mi realidad también. Yo no podía pagar un departamento para mí solo en Londres. ¿Cuánto me iba a costar? Si esto me costaba un dineral estar ahí en esa residencia. Entonces, lo que va generando esto que veíamos de que deja de haber oferta de vivienda económica porque probablemente, o sea, no sé cuál sea la causa. ¿Tú cuál crees que sea la causa que deja de haber esa oferta y que nos estamos enfocando más hacia donde menos volumen poblacional o de mercado hay? Pues una es, obviamente, el costo de la tierra. O sea, tú sabes que cualquier vivienda o cualquier proyecto ya tiene definido cuánto debe de costar la tierra. Entonces, siento que también se debe mucho a que el recurso humano, obviamente de la fuerza laboral que existe en León, mucha no está legalmente constituida, es decir... Sí, es mercado informal. Es mercado informal. Entonces, no es lo mismo comparar en porcentajes la cantidad de cuentavientes que existen en Infonavit en León con Querétaro. Una comparativa en Querétaro, ¿no? Y también el salario mínimo registrado en León con cuentavientes de Infonavit al registrado en Querétaro con una transnacional que te pagan a tu nómina llena,
es ahí donde veo que ese mercado como que empieza a despegarse. Y en el tema también del costo de la construcción. Uh-huh. O sea, pienso yo así, ¿no? O sea, le vas a ganar a una vivienda a lo mejor 15, 20 mil pesos, que mejor te vas a hacer la vivienda media, que le vas a ganar 300, 350 mil pesos. Acá vas a vender 20, allá vendías 60, pero ganas lo mismo. Uh-huh. Menos control de obra, menos mucho trabajadores, menos responsabilidad. menos responsabilidades, no tienes tantos conflictos sociales. De todas maneras, va a haber alguien que seguro va a agarrar la batuta de las asociaciones. O sea, siento que ese tema es lo que ha hecho que desgraciadamente esa brecha... Y por eso ya va a tener que entrar el gobierno a hacer el quite y a generar Ajá. esa vivienda. Sí. Porque hay un déficit importante de vivienda en ese segmento. En ese segmento, o sea, muchísima. Y ¿sabes qué? También hay mucha gente que yo veo que viene de León y de repente... Esto no pasa cuando la gente viene obviamente de ciudades como México, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, pero vienen a veces de otros municipios de Guanajuato y te piden algo y cuando le dices es que no hay eso que tú quieres, o sea... ¿Cómo? O sea, es así como que no se daban un tema pues de los es que precios. Imagínate la frustración. Yo creo ya te veniste a trabajar para acá, aceptaste y te das cuenta que no te va a alcanzar para vivir. Se te va a ir el 50% en tu costo de vivienda. Ajá. Y no el 30 o 20 como te Que probablemente ahí estarías más estaría cómodo. interesante si quieres que entremos un poquito a casos prácticos de plusvalías en León. Sí. ¿No? Bueno, antes de eso, algunos datos poblacionales de León. A ver. En el 2010, León tenía 1.436.000 habitantes. Para el censo del 2020, 1.721.000. Estamos hablando de un 19.8% de crecimiento poblacional en 10 años, 2010 a 2020. Es decir, el 1.8% anual. Las viviendas habitadas en ese mismo periodo pasaron de ser 330.000 viviendas a 440.000. Es decir, aumentó la cantidad de viviendas habitadas en una proporción mucho mayor que el aumento poblacional. O sea, el aumento poblacional anual fue del 1.8%, mientras que el aumento de viviendas habitadas fue de 2.94%. Aquí yo veo una nota, aquí yo haré una nota. En León, por la captación de esta gente que viene de fuera de México y de otras partes del país a trabajar y de otras partes del mundo, son viviendas habitadas por una persona. Así es. Entonces eso hace que la conversión de habitabilidad sea más alta que el crecimiento poblacional. Aquí viene otro dato que refuerza eso. El 4.5% de las viviendas habitadas del país están en León, pero la ciudad solamente tiene el 1.37% de la población nacional. O sea, está... Un tercio. Sí, no sé si esa sería la conversión correcta, pero lo analicé contra otras ciudades, porque esto lo hice para mis prácticas de BBVA, y el porcentaje, por ejemplo, en Monterrey, en Querétaro, en Mérida es 1-1. Una vivienda habitada por o sea, el porcentaje de viviendas habitadas en Mérida es el porcentaje de población que representa. Y eso que está teniendo mucha gente que se está yendo a vivir para allá. Y pensarías que se iban solos, pero ¿cómo se están mudando? Se están mudando en familia. Ajá. Sí, no se están mudando solos. Así es. Tú lo debes de ver. Aquí llega mucha gente sola. Mucha gente sola. Que su familia se quedó en Michoacán, en Saltillo, en donde tú quieras. De hecho hay mucho mercado ocupacional, sobre todo en la zona sur de Silao, que los inquilinos llegan el lunes en la noche y se van el viernes en la mañana. Y los fines de semana las casas están solas. ¿Sí? Mucho mercado así, de los que viven obviamente a una distancia relativamente cerca para poder llegar en auto. Sí, claro. O sea, te vas a ir a Querétaro o a la Ciudad de México, incluso 3 horas y media, pues a visitar a tu familia. Sí, si te paras en el lobby de alguno de estos edificios de los que hablamos, un viernes, a las 6 de la mañana vas a ver que salen ya con su maletita y los vuelves a ver hasta el domingo. Sí. O llegan directo a trabajar el lunes, a chambear, y llegan hasta el lunes en la noche al departamento. Aplauso para esa gente, para el esfuerzo que hace para ver a su familia, pero está cañón por lo que viene siendo perseguir la chuleta, ¿no? Así es. Un dato que también se me hace muy relevante antes de entrar a las plusvalías. Sociedad Hipotecaria Federal
hace reportes trimestrales acumulando todos los avalúos comerciales que se hayan ejecutado para efectos de créditos hipotecarios bancarios, Infonavit, estatales, lo que tú quieras. Y los pone y en función de esos avalúos, que es lo que usan los bancos o las entidades financieras para saber cuánto vale la garantía que van a tomar, para ver cuánto te prestan, hacen un estudio de plusvalía. León quedó en el lugar número 15 de plusvalía. De plusvalía a nivel nacional. Solamente están arriba de León puras ciudades que son ciudades de playa, o sea, turismo playero. Supongo que cerca de industria. Frontera, como Matamoros, Ciudad Juárez, Tijuana. Y 4 ejemplos que son ciudades interiores. 2 en Tlaxcala, que por cierto son la número 1 y número 2. Sí, vi ese dato que me platicaste de Tlaxcala. Ahorita lo puedo sacar. No estaba entiendo, en el 14%, no entiendo, ¿no? Como les decía ahí en la plática, yo pensaba que Tlaxcala ni siquiera existía. O sea, la gente se fue a formar cuando pusieron una escalera eléctrica, güey, ¿no? Para subirse en Tlaxcala y ahora tienen plusvalías del 14%, güey. No, es que está bien interesante porque a lo mejor hay gente cerca, o sea, ya yo creo que ya es un área conurbada o de Puebla Ajá. o del Estado de México. Hay que meternos con lupa a ver qué pasó. Pues son la número 1 y 2 y están reportando plusvalías de casi el 16%. Así es. ¿Qué plusvalía está en León? 11.2. O sea, en histórico. No, este trimestre. El trimestre pasado fue 11.8. Bajó poquito. Que eso es más del doble de la inflación. Sí, mira, y te voy a dar otro dato que está muy interesante. Ajá. Aquí los vamos a poder analizar tal cual. Primero, por estados. El estado con más plusvalía fue Tlaxcala. 14.7%. Eso estaría bien interesante saber. Hay que saber qué está pasando güey. ahí. Sé que también están haciendo el tren transísmico. No sé si pasa por ahí. Puede ser algo así. Hay que checarlo. A lo mejor y había... O sea, a lo mejor y estás en un lugar donde la oferta de demanda no era, porque literal, pues nadie pelaba Tlaxcala y de repente llegas y hay demanda. Áreas conurbadas del Estado de México, no sé. Ajá. Hay que meternos con lupa y en uno posterior hablamos. Quintana Roo, 100% vacacional. Baja California Sur, vacacional. Nayarit, vacacional. Colima, crecimiento del puerto. Sí. Lo están convirtiendo en el puerto más grande. Baja California, frontera y vacacional. Ajá. Morelos nos ganó. Ya es de los primeros interiores. Ajá. En plusvalía general, Yucatán le gana a Guanajuato, pero León le gana a Mérida. Ahorita lo vamos a ver. El 10%. Tamaulipas, frontera. Frontera, sí, pero viene de un tema... Campeche y Yucatán yo se lo argumentaría mucho a toda la inversión federal que hubo en el sexenio pasado. Tren Maya. No, hay mucho turismo, mucho Airbnb, muchas cosas así. Pero lo chistoso es que, bueno, aquí es como estado. Si nos metemos como ciudades... Fíjate, algo bien interesante, vete hacia arriba un poquito. Ya, La Ciudad de México es el último lugar con el 4.9%, güey. Ese dato está muy cabrón. Oye, Querétaro, de los últimos lugares... 6.7%. 6.7%, bueno, o sea, Querétaro le ganamos por un 50%. Creo que puede ser entendible porque hay una sobreoferta muy grande, Madre. aunque hay mucha demanda. Pero lo interesante es Ciudad de México, donde había una oleada de gentrificación, de todas estas cuestiones. Pero sí, ya imagínate lo que debe de estar jalando la Condesa, la Roma, Sí. San Miguel Chapultepec. Pero pues eso es lo que creemos. Pero esta es Ciudad de México. El Estado de México... Estado de México... No sé por qué no ahí está, México, 5.6%. También, o sea... También bajo. Estado de México, Sinaloa, y luego Ciudad de México. O sea, imagínate. Entonces digo... El promedio nacional es el 8.2%. Guanajuato... Que es arriba de la inflación. Guanajuato, 9.9%. Ok, a ver, baja. Vámonos a ciudades. La fuente es Sociedad Hipotecaria Federal. Esto lo pueden consultar ustedes. Son datos oficiales publicados a nivel federal. Eso. Se reportan trimestralmente. La verdad, me gustó mucho explorar esta página. Ajá. Hay datos muy padres. En particular me gustó mucho esto también. O sea, me sorprendió dónde está parado León. Y ahorita te voy a decir que otro. ¿Dónde está parado Celaya? Bueno. Número 1, municipio con más plusvalía del país. Tlaxcala con 15.3. Número 2,
Apizaco, o sea, Tlaxcala. eso se escuchó como cuando ganaba alguien las Olimpiadas, ¿no? De algo que decías, oye, güey, ganó así, ¿no? Burundi. Sí, güey. Pero, güey, Tlaxcala con el 15.3%, ese creo que valdría Y la pena fíjate, y dedicarnos o a sea, y al número 1 y número 2 Tlaxcala, y el siguiente que es en Quintana Roo, ya está 3 puntos abajo. eso. Sí. O sea, Porque tienes a Pisaco con el 14.6. ¿qué está pasando en Tlaxcala, va? O Sí. sea, hay que ir a ver qué está pasando allá. Sí. Y luego venimos al efecto que te decía. Todas las otras ciudades, Benito Juárez en Quintana Roo, Los Cabos, Matamoros, Oaxaca, No, que es esto es la playa. Colula de La Colula de Matamoros, Matamoros, Oaxaca, Tepic, vacacional, Nayarit. playas. Tepic, no necesariamente, o sea, no Bahía de Banderas, no San Francisco, no Sayulita. Tepic, buena plusvalía. Manzanillo, el puerto. San Juan Bautista, Tuxtepec, playa. Matamoros, Tamaulipas, frontera. La Paz, obviamente vacacional. Puebla, muy bien, 11.2. Ya aquí ya estamos básicamente empatados con todos los que siguen. Sí. Puebla, 11.2. Solidaridad, Quintana Roo, 11.1. Tijuana, Baja California, 11.1. Huejotzingo, Puebla, 11. Y León, Guanajuato, el 11. León, 11. Somos el número 15 a nivel nacional. En municipios. En municipios. Municipios muy comparables que siempre nos dicen, ay, es que mejor me voy a ir a invertir a Mérida. Órale, Mérida, te vas al lugar 21 y está 0.8% abajo que León. Me voy a ir a Guadalajara, 0.4% abajo que León. ¿Qué otro ejemplo puede ser relevante? Querétaro. Querétaro se va muy, muy abajo. Querétaro, 7.4% de plusvalía. O sea, es mejor, está por debajo del promedio nacional. Es mejor invertir en Celaya que en Querétaro, o sea, en base a esta tabla, ¿verdad? En base al tema de la En base a esta tabla. Y fíjate, si nos vamos a tema de inflación, que ahorita estuvo en el 4.42, ¿no? Me parece que 4.42, más o menos ahí. O sea, Mazatlán, que obviamente es entendible, está en el 4.6%, o sea, casi como inflación. Pero ya Benito Juárez, CDMX y Metepec, 3.2% de plusvalía. O sea, eso quiere decir... Son zonas superpobladas. O sea, pensarías que debería de haber una demanda ridícula que empujaría los precios, pero no. Así es. Sí, Ahora, hay que ver algo también, que mucho del tema, por decirte, hablando de Benito Juárez, CDMX, su gran demanda mucho es de arrendamiento. Quién sabe en el tema de la compra. Pero si hay una demanda alta de arrendamiento y hay una gentrificación que hace que los gringos están sacando a los locales, eso debería de empujar la deseabilidad de inversionistas y debería de detonar una plusvalía. Pero lo que o sea, obviamente, si pudiéramos ver a nivel delegaciones, estoy seguro que hay delegaciones que están igual o encima que León. Así es. Es segurísimo. Pero lo que pasa es que esas delegaciones, de nuevo, representan un porcentaje de menos del 10% de la población de la Ciudad de México. Ahora, tú estás hablando aquí que León en general tiene el 11% del tema de plusvalía. Plusvalía reportada trimestralmente a través, la de metodología es, todos los avalúos comparan contra avalúos previos de la misma zona. Y hacen cálculo hacen el cálculo y se hace una medición trimestral. Aparte que obviamente hay que entender que el avalúo merece a lo que está en el mercado y lo que la gente ha estado dispuesto a pagar por una vivienda. Y que la mayoría de estos avalúos van a caer justo en el nivel medio, a lo mucho residencial, pero medio económico y social, porque es donde más se da el uso de créditos hipotecarios para la adquisición. Sí, pero aquí no, aquí está involucrado Infonavit, ¿o no? Está involucrado Infonavit y todas las instituciones financieras. Es que ahí sí, o sea, pues sí, o sea, pero realmente, pues digo, mucha gente también adquiere el tema de crédito hipotecario, aunque sea un nivel residencial plus, por ejemplo. Pues sí, pero ¿qué tan seguido te pasa que vendas una casa de 20 millones de pesos con un crédito? Sí. La mayoría de las veces es recurso propio. Así es. O sea, mientras que una casa las casas de 1 millón a 3 millones de pesos, casi es un 90%. De crédito. Pero es donde está ahí el tema de la plusvalía. Que pues ahí podemos entrar a casos prácticos en comparativa, ¿no? O sea... Estos son con datos reales de ventas que hemos hecho o Jaime o yo y que hemos podido llevar una trazabilidad
del exactamente el mismo producto, o sea, ya sea un departamento del mismo tipo. Sí, o sea, un producto un al producto. que le hemos seguido el rastro a través del tiempo de cuánto se ha vendido. Exacto. ¿no? O sea, por decirte, está el caso de Amberes. Amberes, conseguías una casa en el 2015 en 1,150,000. Esa casa en el 2017 valía 1,750,000. Y hoy, que tú tenías una que se acaba de vender en 3 millones de pesos. O sea, una casa que costó 1,150,000 se vendió en 3 millones 10 años después. Tuvo una plusvalía total del 160%, es decir, que ganó anualmente 16% de plusvalía. Güey. O sea, eso está brutal. Sí, está loco. Si la compras con crédito, Ey. estamos hablando de que en esos 10 años tuviste retornos probablemente sobre tu flujo real de un 350%. Así es. O sea, ya ahí ya recuperaste todo. Yo haría la nota de lo que pasó entre el 2020 y 2022, que hubo un efecto inflacionario muy potente, que se disfraza de plusvalía, pero en realidad es costo de reposición. ¿Sí me explico? O sea, es costo de volver a hacer. No, aparte de costo de reposición, creo que tiene mucho que ver. Híjole, güey, o sea, suceden cosas en el mercado. Mira, si quieres, ahorita te quiero dar de un ejemplo de un arrendamiento de unas torres que vi hoy en la mañana. Pero a ver, échate el de Narán. El de Narán. Narán, un departamento Easy Loft, 43 metros cuadrados. Se empezó vendiendo en el 2017 en 900,000 pesos. El último, que de hecho, exactamente ese modelo que escrituramos mañana, 2,250,000 pesos. Plusvalía total, 150%, pero esa ya no en 10 años. Esa fue una plusvalía de 8 años. Eso quiere decir que anualmente... Anualmente 18.75%. Otro ejemplo, Residencial Plus, o sea, de lo más caro que puedes comprar en León, es un terreno en un fraccionamiento que se llama Misión Cañada. Es un fraccionamiento súper exclusivo enfrente del TEC de Monterrey. Se empezó vendiendo más o menos sobre los 5,000 pesos el metro. En 2015. 2015. Tú ahí traes algunos datos y yo también de intermedios, pero al 2025 un terreno interior de tamaño 550 metros, que no tenga tan tanta accidentado, pendiente, que no esté en barda perimetral. 21,000 pesos el metro. Plusvalía 320%. Plusvalía anual 32%. Esa sí es una verdadera que está locura. Igual en Bosque Azul. Bosque Azul está Bosque igual. Azul ha habido algunas plusvalías anuales del 38%. Ahora, es algo muy cagado porque de repente tú ves los incrementos. Hubo unas casas que, a ver, hazte si puedes el ejercicio rápido, pero hubo unas casas que hizo en Gran Jardín. Sí, Nova. Que costaban 2,995,000 en el 2021. Las como Hermes y la Prada, Hermes, sí. ajá. 2,995. 2,995 en el 2021. Al día de hoy. Y acabo de vender una en 4,650,000. Es un 64% más. 64% más. En 4 años. En 4 años. Habría que hacer el cálculo para anualizarlo, pero también va a andar en el orden del 14. Ajá. 15. O sea, es brutal el tema de cómo obtienes esos rendimientos. Ahora, algo que sucede en León bien cagado es que yo tengo, por decirte, 2 departamentos amueblados que administro en una torre, que son departamentos de 2 o 3 recámaras amueblados, y yo los estoy rentando en 13,000 pesos el metro. Digo, 13,000 pesos el mes. Mensuales. Amueblados. Y habíamos llevado una estacionalidad ahí, subida y todo. Y hoy en la mañana me di cuenta que había uno en 18,500, güey. En esa torre. Amueblado. ¿No? O sea, tú habías venido actualizando con INPC. Y acabamos de rentarlos el año pasado en 13,500. Uno creo que 12,800, otro 13, pero rango de 13,500 porque todos miden igual. Y hoy vi uno anunciado muy bonito, las fotos muy padres, en 18,500, güey. Pero una cosa es el precio lista. Sí, pero ahorita
en el mercado como está, no hay tantas opciones de 3 recámaras, bonito, amueblado, con 2 baños completos, con alberca, en ese precio. Sí, le sacas los 17, A 500, lo mejor y alguien lo va a ir a rentar. Y yo ya estoy administrando uno que vale 4,000 pesos menos. Se me desocupa y mañana vas a decir, ¿sabes qué? Le digo al dueño, dale una remodelada así. Te vas a convertir en parte del problema. En parte del problema. O sea, a eso es lo que me estoy refiriendo como una parte del problema de Pues eso es lo que está pasando en Estados Unidos. A ver, es que si tú analizas todo esto y si te vas un poquito más profundo y te das cuenta que para nuestra generación y las demás abajo, cada vez es más difícil adquirir. Entonces tienes que rentar, porque adquirir no te representa solamente lo que vayas a pagar de amortización. Que en el año 0 de una amortización, de un crédito, con la renta recibes más o menos el 60%, si es un buen producto de la amortización. Ajá. Entonces significa que te cuesta el 60% de tu costo de crédito mensual rentarlo. Y además no tuviste que desembolsar. No o el 10 o el 20. No. Entonces, ¿qué está pasando? Yo estoy viendo, y lo platicaba en la conferencia que fuiste el otro día, yo estoy viendo una tendencia muy marcada hacia las rentas, fuerte. Cada vez es más rentas. Y aparte en un tema de, oye, a ver, esto es algo que a veces no, cuando tú tienes un inmueble que la gente quiere comprar, la realidad es que no lo tienes que promocionar. Esa es la realidad. O sea, hay ciertos inmuebles que, porque no sé si te ha pasado con algún cliente, ¿no? Que te da alguna vivienda en venta. Y piensa que tú no estás haciendo tu jale o la chamba, o sea, porque tienes que hacer, ¿qué haces? Pues todo lo que haces, tomas buenas fotos, haces buenas fichas, lo promocionas bien. Pagas clasificados, pagas destacados, los pautas y todo. Y no hay clientes, güey. No hay clientes, ¿no? Entonces, yo por decirte ahorita, o sea, el mercado, por decirte, de renta digna, que desgraciadamente es difícil a veces ya conseguir algo, entre 5 y 8 mil pesos en León, no hay. Y la demanda está. O sea, a mí me acaban de dar 2 departamentos por Boulevard Las Torres en 8,500 pesos cada depa, 3 recámaras, un baño. Hacemos open house, güey. Entonces, haz de cuenta que nos escribe tanta gente. O sea, porque esos los anuncian las asesoras en Facebook Market, por ejemplo. Son departamentos de 3 recámaras, 8,500 pesos con un baño y cocina. Un lugar de estacionamiento. O sea, nos cae tantas personas que me ha pasado también, ¿sabes dónde? En La Yesca, güey. En La Yesca tengo un cliente que tiene varias casas. Se desocupan y cuando las tenemos hacemos una especie de open house. Entonces, haz de cuenta que, por decirte, hacemos captación de leads. Qué bien lograste ese desarrollo, por cierto. Sí. Hacemos captación de leads, ¿no? Por así decirlo. Perfilamos un poco, decimos los requisitos que necesitamos y hacemos las citas de 11 a 2 el sábado. ¿No? Y escogemos al mejor perfil. Sí, o sea, puedes escoger. Escoges al mejor perfil, sí. ¿No? Y hoy, o sea, este tema es un síntoma de ese mercado también. Eso en el nivel medio alto, esas rentas 6 a 12 mil pesos, te puedes poner súper moñudo. Se da en algunos desarrollos de nivel un poquito más alto, 18 a 25, como un Lomas del Molino se desocupa una casa buena y el año pasado estaba rentada en 23 y la puedes aventar a 28 y se renta. Y oye, pues con inflación, te conviene que se salga el inquilino. Con inflación y luego más con lo que pasó hace tiempo, que un dueño de muchas casas de repente corrió a todos sus inquilinos, generó un problema de housing para el molino en particular. O sea, era como un tema que nada más estaba afectando el molino. Pero te das cuenta cómo las rentas están superando considerablemente la inflación, porque la demanda está creciendo. No en todo, coincido, no en todo, pero en ciertos desarrollos que ya están muy posicionados y que ya tienen una atracción y que solitos, o sea, que ya ni siquiera los tienes, lo mismo que dices, ya no los tienes que promocionar. No. O sea, hay desarrollos en los que nosotros promovemos departamentos o casas donde la gente literalmente llega así, y, o sea, a veces tienes que tener capacitado a los guardias para que sepan decir de, oye, estoy buscando en renta, sí. A ver, contacta este número o ahí está el QR para la información, porque
hay tal demanda y, o sea, yo lo veo como una buena noticia para los inversionistas, pero un panorama un poquito triste para las próximas generaciones porque, o sea, si está pasando eso también, o sea, al final de cuentas un inmueble es un mecanismo de ahorro. ¿Y sabes qué pasa también? Algo que a veces, yo por decirte, no sé si tengas ubicado el tema del centro, güey. El centro histórico de la ciudad. Ajá. O sea, comercialmente un poco. Comercialmente, o sea, el otro día estuve con una clienta que tiene varios locales y un local que ella renta para pantalones, güey, ¿no? 800 pesos metro, 1000 pesos metro. O sea, lo renta en 50,000 pesos, güey. Y mide... yo creo que debe de medir unos 120 metros, güey. 150 metros. Güey. 500 pesos metro cuadrado. 500 pesos metro cuadrado. No, pues el metro cuadrado más caro de la ciudad es el de la Miguel Alemán. Sí, o cerquita del Descarga Estrella. O sea, dices, y ahí no rentas departamentos de arriba de 6,000 pesos en el centro. Bueno, aparte que ni hay, pero... No, sí los hay, pero bueno, pero bueno, rudo. O sea, ¿cómo hay esta paridad en este sentido en el tema del arrendamiento de lo que está sucediendo en León y un gran nicho de negocio que puede venir en todo este mercado que no puede rentar? Porque aún y tú diciendo ahorita que de 8 a 12 mil pesos es gente que tiene que ganar mínimo 24,000 pesos. Es un mercado chiquito. Es un mercado pequeño. Hacía el cálculo con Gerardo en lo que estabas en tu llamada y decíamos, oye, ¿de qué tamaño será realmente ese mercado y activo? O sea, activo deben de ser, igual y ni siquiera llegas a las 1,000 personas. Sí. Pero con eso generas el movimiento suficiente y pues obviamente la ciudad va creciendo. Ahí había un dato también relevante que nos saltamos de cómo está envejeciendo la ciudad. Ah, sí, sí, sí. Hace 10 años, la edad media de León era 24 años. Y ahorita es 28. Ahorita es 28. Entonces, ese bonito demográfico o sea, empieza a terminar. Esto va o sea, esto va a estar muy muy interesante en saber hacia dónde está yendo el mercado inmobiliario, porque todo el mundo necesita un lugar donde vivir, ¿no? ¿Hacia dónde nos vamos a estar yendo, güey? O sea... No, yo pienso que va a empezar a haber fricciones como las que se ven en California o en Nueva York, porque, o sea, creo que se vienen también un poquito problemas sociales y por eso el gobierno federal se está anticipando, porque no es sostenible que a la gente no le alcance para vivir. No es sostenible. Y sobre todo, entre más te metas en el mercado más bajo socioeconómicamente hablando, pues se da mucho más el efecto de casas compartidas entre varias familias, sin separación. Y pues obviamente no creo que sea la mejor calidad de vida. Claro. Además, estoy seguro que no es la mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, yo dentro de que no comulgo con muchas cosas que está haciendo el gobierno federal, quiero tener la esperanza de que dentro de lo que cabe, que van a usar el dinero en las subcuentas y que ya no lo vas a poder usar para lo que tú quieras y etcétera. Quiero pensar que al menos, como lo hemos platicado, como ellos no van por una utilidad, no tienen un costo financiero el dinero, no pagan impuestos. Entonces, que se use correctamente para satisfacer esa necesidad de un gran porcentaje de la población. Porque si no, eso nos va a venir a morder a todos en el futuro. Sí, no es sostenible. Es un caos social ahí que se está dando en ese sentido. Sí. ¿No? Ahora, veíamos un poquito también el tema, bueno, ya hablamos de verticales inconclusos y demás, sin meternos mucho en el tema o sin dar nombres y apellidos. Un factor que he notado que es una constante, no digo que sea lo que lo causa, pero es una constante en los proyectos fallidos o abandonados o mal quedados de la ciudad, es que fueron desarrollados por empresas foráneas. Siento que las empresas locales o que se ponen la camiseta local, como cuando entrevistamos a Manuel de Ruba, que sí, o sea, somos una división, pero o sea, somos de aquí. Somos de aquí. Sí, al final de cuentas. Sí, generan un arraigo. Genera un arraigo, genera un compromiso. Y tristemente he visto algunas empresas que vienen, venden
un proyecto, no lo terminan, ya andan vendiendo otro, no lo terminan, ya andan vendiendo otro, y dices, oye, pues estás generando varios problemas. El más directo, pues a quien te compró, no le entregas, no le cumples, lo que sea, number one. Pero el más grave es que están generando un factor de miedo comercial y de desconfianza hacia cualquier tipo de proyecto. Porque, oye, ¿con qué confianza si tu amigo sabes que metió 2 millones de pesos en una preventa y no le han entregado, tú con qué ganas vas a ir a hacerlo? Sí, claro. O sea, a mí me... Es que pienso, obviamente, digo, es como los círculos sociales, ¿no? Mucha gente dice, es que todos los círculos sociales son cerrados, güey. O sea, sí, en Guadalajara son bien cerrados, en León son bien cerrados, en Monterrey todos son bien los cerrados. Círculos sociales son cerrados. O sea, el que diga, no, es que acá son bien cerrados, o sea, no es fácil llegar y meterte un círculo social, güey. O sea, no es fácil irte a meter a cualquier club campestre de una ciudad e ingresar en ese círculo social, ¿no? Funciona, pienso yo, muy parecido en el tema inmobiliario, ¿no? Hay empresas que son externas de la ciudad que pueden hacer estudios de mercado y llegan y analizan desde un sesgo muy diferente una torre que la hizo a lo mejor alguien muy conocido en la ciudad y que en una cena entre amigos vendió el 50-60% claro. y se convirtió más bien en una compra más pues de cuates, de camaradería y en una cierta... Y de confianza en la persona, no en el desarrollo. Porque sabes que no necesita tu billete para terminarlo, güey. Sí. Que le compres o no, él va a hacer el edificio. Y que aparte se convierte en una cuestión de estatus, de yo tengo ahí. Pero ese es eso no tiene nada que ver con un mercado inmobiliario, güey. O sea, tú no puedes hacer un análisis considerando que uno de las personas más populares, a lo mejor de la ciudad, o un grupo popular de León, hizo un proyecto que aparte sabes que tiene el billete a que si no necesita tu lana para hacerlo. Lo va a hacer. Y se vuelve un tema ya de ego. No puedes analizar ese proyecto pensando que así es todo el mercado. Esa es una que yo veo. Pero entonces, ¿cómo le haces? Si eres de Guadalajara o de Monterrey, vas a... Acércate con un local. O sea, pues es lo que yo haría, ¿no? Sí, o sea, es claro. decir, a ver, güey, yo pienso ir a construir a, no sé, güey, a Veracruz. Pues sería muy egocéntrico de mi parte llegar y creer que yo sé las cosas. Pues mejor contacto a un güey de ahí, local. Oye, güey, tú dime qué es lo que se mueve. Porque qué es lo que pasa. Cruzando un bulevar. Mira, hay un desarrollo que nomás pusieron en la oficina de ventas. Que estaba ahí en Boulevard San Juan Bosco. Ah, claro. Por donde estaba el Pollo Feliz, ¿no? Sí, estaba a una calle de estar en un muy buen lugar. Oye, güey. El pedo era del otro lado, carnal. Sí. Porque aquí ya, o sea, aquí ya... Ya la frontera. Ya aquí ya es otro lugar, güey. O sea, aquí era San Diego, güey, aquí es Tijuana, güey. O sea, ¿por qué nadie le dijo, güey? Sí. O sea, ¿por qué no preguntaste? ¿Por qué no dijiste, no? Luego pasa otra cosa que yo veo con desarrollos que han venido de fuera a hacer las cosas. Vienen y... mira, entiendo que en pandemia sucedieron varias cosas porque la gente vendió en preventa. Hubo un cagadero con el tema, pues se te frenó tu venta, pierdes el ritmo y muchos de los materiales que tú ocupabas se fueron a más del 100%. Es algo entendible que por eso hayas muchos proyectos fallidos. En pandemia fallaron. Se bajó la venta y se incrementó tu costo, pues es simple matemática. Pero hay otros proyectos que yo veo que, por decirte, llegaron a ser departamentos a lo mejor muy grandes en una zona donde ya se te va a un precio de 5, 6, 7 millones, cuando la gente no está comprando eso ahí, mejor hubieras hecho 4 depas de 40 metros, güey. Meollo, es el ticket. Sí, pero yo lo que he pensado mucho en este tema es en el desarrollo inmobiliario en muchas partes del país. Las grandes desarrolladoras que tuvieron éxito en los 80s o en los 90s han desaparecido. Son pocas las que han generado una trascendencia. Mi pensar, y lo que yo creo que esto sí ya es un tema así, es que de repente cada vez que tú vas a poner un ladrillo, sea en una casa o en 1000 casas que quieres hacer, cada vez que vas a poner un ladrillo, en el tema comercial, no en la obra, porque eso es muy mecánico, tus almacenes, tus obras, tus contratistas, tu urbanización, todo eso
tiene algo muy mecánico y muy contable, muy estructurado, muy cuadrado. Pero en el tema comercial, ¿qué producto vas a hacer? Yo pienso que tú debes de actuar con total ignorancia cada vez que vas a poner un ladrillo, güey, ¿no? O sea, porque hoy puede ser una buena idea hacer algo, pero ya el año que entra no, güey. Sí, o sea, partir desde cero otra Sí. vez y con la asesoría. Entonces, Pues, ¿no te acuerdas la frase que nos dijo Manuel que tenían en Rubá? Era algo así como ver, analizar y preguntar. ver, analizar y preguntar. O sea, Pues, porque una empresa como ellos que están en Sí. 16 ciudades diferentes, Ajá. que todas Esto es tienen como- un comportamiento comercial Sí, súper distinto. es como yo conocí a un desarrollador con el cual hemos hecho un par de cosas y él me dice, ¿sabes qué? O sea, yo hago un producto, o sea, mi negocio, como todo negocio, pues tiene que dejar lana, es financiero, güey. Entonces, yo hago un producto donde la neta no me arriesgo, güey. O sea, los productos que yo hago, si me caben, si yo en todo mi análisis, porque él también es muy estructurado en el tema de su análisis y todo, veo que me alcanza para hacer 300 casas este año, hago las 300 casas, güey. Y no me arriesgo, güey. O sea, prefiero hacer 300 casas chiquitas, feyona, o sea, no feyona, sino que Sencillas. no le puedo Sí. meter mucho detalle, güey, porque no me lo van a pagar, Ujú. a hacer 100 muy fresas porque no se me van a vender, güey. Ujú. ¿Sabes? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si te conocí un desarrollo en Querétaro, que ellos, el desarrollo está muy bonito, pero o sea, tienen la posibilidad de ofrecerte sin muebles, o sea, sin closets y sin cocina. Ah, aquí hubo una empresa de Monterrey que estuvo haciendo Y eso un en tiempo. Querétaro es muy común ese tema. En León difícilmente No. harías eso, güey. Bueno, ellos vendían hasta, o sea, Bueno, hoy. Eventualmente va a llegar a eso. no sabemos si hoy se pueda. No lo sabemos. O sea, antes no se podía. Muchos desarrollos lo hacen y te lo regalan en las Ajá. negociaciones. Bueno, aquí se ha hecho, Adamant así vendió. Sí, Adamant vendió sin closets y sin cocina, nada más con una tarja para poder ejecutar los créditos hipotecarios. hipotecarios. Pero por decirte, yo pienso que cada plaza y cada ciudad se debe de tratar con una completa ignorancia y entender hacia dónde va el mercado. Porque, ¿qué pasa? A lo que yo he visto en otras ciudades, aquí en León o así, vienen desarrolladores que le están rompiendo. La rompieron en una, la rompieron en otra, la rompieron en otra y de repente dicen, ¿sabes? O sea, esto es como un tema de Atasque. güey, ¿no? O sea, es decir, oye, güey, a ver, ya hice un bolillo que se vendió rico y todo. Ay, voy a hacer uno un poquito más artesanal. Ahora voy a hacer un virote y la chingada y la madre. Pero ahora voy a hacer uno, güey, que trae pedacitos de oro, güey, así arriba, ¿no? Por ejemplo, porque va a ser el bolillo más chingón posible, pero nadie te lo va a comprar, güey. Sí. Ese es un tema donde cuando un desarrollador o cualquier persona pierdes la visibilidad de lo que está sucediendo en el mercado. Y mira, muchas veces esa pérdida de visibilidad y es forzar un poquito que te entre el zapato. Ya tengo el terreno. El terreno vale especulativamente tanto. Entonces, como vale especulativamente tanto, tengo que aventarle un edificio de ultra lujo arriba. Pero, pues a ver, ok, no porque exista la factibilidad jurídica o porque muchas veces me ha tocado ver esto también en estudios de mercado. Oye, pues es que la absorción de departamentos en León de lujo son 6 al mes. Sí, pero se reparten entre todos. Uh-huh. Y literalmente me ha tocado ver cómo asumen que van a vender 6 al mes. ¿Por? Yo, pero los otros siguen vendiendo. Si ya no hubiera, tendría una lógica de que hay una absorción constante de ese valor. Pero muchas veces hay ese error. Pero es que, bueno, se me hace como medio ilógico. Ok, obviamente, y se lo resaltas y lo ven. Ajá. Es que, a ver, seguro te pasa. Te sientas con alguien que te dice, oye, te voy a platicar de un proyecto que queremos hacer. Sacan un proyecto súper bonito de marca Fifirí, de la gran ciudad, que mandaron un día un pasante aquí a León, compraron los dimes de Softec, bajaron los datos, sacaron los
datos socioeconómicos del INEGI y sacaron una conclusión de, órale, necesitamos 300 departamentos de lujo aquí. Mucho más complejo que eso y probablemente sí con más análisis, no lo quiero minimizar, pero con una sensibilidad de un pasante 2 días en León. O sea, nunca hubo una relación real con la petición del mercado. Nunca tocaron al mercado. Sí. Nunca tocaron al cliente. Es que yo pienso, o sea, es decir, si haces un producto que lo más complicado va a ser vender, entonces es un mal producto, güey, en ciertos sectores, ¿no? Porque yo, o sea, entiendo como esta parte de lo que mencionas, pero en un mercado inmobiliario capitalista tradicional, todo se traduce en tiempo, güey. Porque la mayoría está apalancado. Bueno, sí, el dinero cuesta. El dinero cuesta. Sea tuyo, sea de inversionista, sea del banco, ¿no? Si tu mayor pedo es la venta, entonces no estuvo pensado bien el negocio. Hay proyectos aquí en León que la gente iba y tocaba, por favor, véndemelo. Y siguen yendo a que se los vendas. O sea, por favor, en cuanto te caiga algo aquí, me avisas, ¿no? O sea, es así como cuando me marca un cliente y me dice, oye, güey, ando buscando un localito de 3 a 4 millones de pesos que tengas por ahí bien ubicado. Güey, o sea, tienen una demanda. Para empezar, nadie lo suelta. No, eso se venden, o sea, le dices a tu compadre y se lo queda el compadre. Y se lo queda el compadre, o sea, en 2 patadas. Pasa un poquito también con cierto tipo de bodegas, cierto tipo de departamentos, cierto tipo de todo. Pero cuando tú haces un proyecto, o sea, estoy hablando, por decirte, en el tema arquitectónico, pues tú vas a ciudades como Miami o Nueva York y ves que ahora pusiste en Miami, un ejemplo, o sea, Miami puede hacer una torre en conjunto con Dolce & Gabbana. Sí, son ya torres signature. O sea, que ya traen el arquitecto es... ¿Cuánto vale la licencia? Sí, no, güey, o sea, sí, no. Y el arquitecto es arquitectónica, güey. Y el desarrollador es Related o de Deezer o de los que hay allá. Y ya la marca viene Porsche o viene Bentley o viene Dolce. Güey, la ciudad te da para eso, ¿no? En una ciudad, o sea, tú tienes que entender como cuál es tu realidad de la ciudad en la que está, ¿no? Pues obviamente si en León haces es más, ni siquiera en México, no, ni siquiera en Monterrey se ha hecho una torre con una identidad de una firma de moda, güey. Sí, no. Ha habido proyectos carísimos con arquitectos de renombre en Ciudad de México y en Monterrey principalmente, pero sí nunca está como para pagar una licencia o algo así. Ajá, para una licencia como lo pudiera hacer en Miami, ¿no? O sea, no hay eso. O tampoco puedes decir, voy a hacer el rascacielos más grande de Latinoamérica aquí en Irapuato, güey. Pero es que, o sea, yo pensaría, yo pensaría que, o sea, estos datos que trajimos hoy, digo, tú tienes uno más profundo que es el estudio de mercado que estuviste trabajando, que está basado en dimes, en varias cosas. Pero la mayoría es información muy accesible. Muy accesible. No necesitas pagar por ella. Obviamente sirve mucho estar en el campo y estar escuchando, porque hoy de memoria, yo te puedo decir, oye, voy a hacer una casa así, la voy a poner en renta en tanto. Tú me vas a decir, güey, estás loco. No necesitas un estudio de mercado. Sí, ya sabes que no la voy a rentar. O sea, pues si yo hago estudios de mercado y mi enfoque es León. Y he hecho varios, ¿no? Y me pidieron uno para San Miguel de Allende. Yo normalmente los hago en 45, 60 días. El de San Miguel de Allende me llevé entre 90 y 110 días, güey. Estaba pariendo chayotes. Y eso que existe la información ya digital, güey. Pero la interpretación del mercado me estaba volviendo loco, güey. Entonces me fui unas 4 o 5 días a San Miguel de Allende, un poquito a sentir, a ir a los fraccionamientos, este tema y todo. A platicar con asesores. Pero me terminé conociendo a 2, 3 grandes inmobiliarias de ahí, ¿no?
que me senté con ellos, oye, güey, ayúdame en este tema, los invité a comer, güey, o sea, Sí. de compas, güey, o sea, cómo Sí. se mueve esto, cómo se mueve el otro, cuál es el mercado, en los grupos de WhatsApp, cuál es el movimiento de esto, que te Esos piden valen más. muchísimo. Esos O sea, son unas minas de oro, ¿eh? O sea, Yo ya me genera un poquito como de estrés así ¿Sabes en cuántos archivarlos y grupos- que de repente ya ¿sabes tienes en cuántos grupos No, tú estoy? estás como en 20, güey. no mames, estoy en 86, No, Jaime, como o en sea, 80, 85 me muero, grupos inmobiliarios. Me güey. muero. Pero ¿sabes qué? No mames, o sea, cuando quiero buscar algo, lo encuentro, mira, en 2 patadas, güey. O sea, porque hay, o sea, creo Yo que... los uso mucho como estudio de mercado express, de a ver en cuánto, que aquí yo pondría el bemol, en cuánto han ofrecido terrenos en Lomas 3 del Molino Sí, y de en volada. el tiempo. Y de volada. Entonces es el valor de oferta. Sí. Muy probablemente no es el valor Sí, de pero cierre. ya sabes... Pero ya sabes que va a ya estar sabes ahí el a un 3 a margencito, 8% por así ahí. es. Sí, 100%. Y es un estudio de mercado express, valores de renta. ¿Cuánto puede valer? Cuando voy a un fraccionamiento que no tengo ni idea de que con qué Ahí lo cuchara se buscas de come, rebote. Ajá. ahí y les digo, oye, esto y también hasta te sé decir si te voy a poder ayudar o no. Si no existe oferta, similar en el tiempo de la que te puedas basar, es muy difícil saber el valor. Pues así se hacen los avalúos también, además del costo de reposición, con los valores referenciados. Bueno, a mí me ha pasado en algunos lugares que el avalúo del banco sale más caro que lo que lo estamos vendiendo en la casa. Ujú. Me ha pasado en ciertas colonias en León Sí. que me ha sucedido así. Pero yo, o sea, pensaría que con todo esto, bueno, como para ir si quieres como... Es como el tema, mira, si quieres con eso llegamos a la conclusión y lo damos. El tema del flipping. Ujú. La idea del flipping es, tú compras un inmueble, le inviertes un billete, Ujú. lo vendes, recuperas lo que te costó el inmueble, la inversión que le hiciste y una buena utilidad, Sí. ¿no? Desde mi punto de Todo vista... bien hasta la última parte de una buena utilidad. Una buena utilidad. En Estados Unidos te pagan el flipping. Sí, claro. Sí te lo pagan. Hay lugares en zonas metropolitanas en México, o sea, en ciudades como La Condesa, todavía Guadalajara, te pagan el flipping. O sea, sí te lo pagan. Pero en la ciudad de León son muy pocas las veces que yo he visto donde realmente... A menos de que agarres un remate, güey. O sea, de que... Sí. Pero ese es Yo eso otro... los dejaría porque... Eso es otro escenario. Como hemos platicado, los remates tienen un reto Sí. enorme O jurídico. te la dejaron muy barata. Pero comprar una vivienda en cualquier lado, meterle billete para venderla más cara, en León todavía es muy complicado. Pues de cajón, en el momento en el que la compras, traes un costo del 3 al 5% de haberla adquirido. Ujú. Y en el momento en el que la vendes, a menos que tú la vendas directamente, traes un costo del 4%. Ajá, y más impuestos. Y más impuestos. Más la Ya remodelación. o sea, hay O sea- de tu margen, Ajá. un 10% se te fue. Es que fíjate que a mí, irónicamente, me han buscado, nos han buscado en la inmobiliaria en este año unas 4 o 5 clientes Algo para convertir. que quieren flipping. Te digo cuál es el modelo de negocio que sí funciona con flipping. Adquirir casas residenciales con potencial comercial. Dígase Panorama, Jardines del Moral, etc, etc. Las adquieres, las remodelas para darles un uso comercial de oficinas, de estudio holístico, de lo que ya sabe, concept house, todo eso que hay. Pero no la vendes, la rentabilizas. Entonces ya no es flipping, Ya no es flipping. es patrimonial. Es patrimonial, pero yo sí la convertiría en flipping en el tiempo. O sea, y esto lo tengo analizado con propiedades que he vendido, o sea, hacia atrás. Quienes han hecho este modelo, sobre todo con el uso de hipotecas, porque son casas comerciales que puedes adquirir con hipotecas. Con hipoteca habitacional. Las hipotecas solo se pueden utilizar para casas habitación. No se pueden utilizar para un adquirir local una o una bodega, bodega. un local, lo que sea. Se pueden usar para una casa. Entonces la compras como casa. Inviertes 300, 400, 500 mil pesos en la conversión, un 10% del valor. Rentabilizas. Desembolsaste poco porque fue nada más tu enganche Sí. de la hipoteca. Ajá. Y La recuperas. guardas 4 o 5 años porque es una zona que se está verticalizando.
amortizaste ya tu inversión en la remodelación, que te dio una renta que te ayudó a pagar la hipoteca, un porcentaje importante, y revendes. Es el único escenario replicable que no dependa del garbanzo de a libra que he visto que se puede hacer. Porque todo lo demás pasa lo que dices. O sea, tus costos de adquisición iniciales hacen y tu costo de reventa no hay ese margen para entrar y salir rápido. Lo puedes hacer, otra manera de hacerlo es reduciendo el ticket general del proyecto. Hay gente que tiene un proyecto muy grande, o sea, un terreno de 1 hectárea en una colonia, en una zona muy buena. Pero no, yo no lo voy a subdividir así. Yo lo vendo de 1 hectárea y así y a fuerzas. Ahora, lo compras, lo subdivides y revendes. Ese puede ser un flipping, pero no fue el flipping como tal, no. O sea, el valor añadido estuvo en reducir, en saber hacer la estrategia, en ver el potencial de subdivisión y demás. Pero como tal, sí no estamos ahí en ese punto. Y eso, o sea, ¿a qué se lo atribuyes? Porque en otras ciudades sí es viable y aquí no. Porque todavía en León no hay escasez de vivienda por zonas. Es lo que yo creo. O sea, no hay una... Todavía hay muchos proyectos nuevos, güey. Hay muchas cosas. Todavía no existe una escasez en relación a una demanda que exija una cierta zona, güey. ¿No? O sea, ¿qué pasa? O sea, a mí me encanta rentar Airbnbs en la Ciudad de México, ¿no? O sea, voy seguido a la Ciudad de México y me quedo en Airbnbs y siempre encuentro... ¿Prefieres que en hotel? 1000 veces. O sea, me encanta como involucrarme en esta onda de... Hay edificios increíbles. No allá. mames, no. Sí. O sea, pero me he quedado, güey, o sea, en toda la zona, desde la Narvarte, Hipódromo Condesa, güey, Polanco, la Roma, Cuauhtémoc, toda esa zona me he quedado en muchos Airbnbs diferentes, güey. Porque me gusta sentir como esta sensación de... Te quieres sentir como local. Como un nómada digital, ¿no, güey? O sea, me gusta. ¿Hablas en inglés cuando estás en esos Airbnbs? No, güey, pues me gusta como vivirlos. Pero, güey, o sea, el otro día me quedé en uno que estaba, o sea, no sé, güey, 2,500, 2,800 pesos la noche. Y el edificio estaba viejísimo, güey. O sea, viejísimo. Elevador del señor Botija, güey. O sea, de botones de botón que se mete, güey. Sí. Y con la cadena, con esta madre rejita, del Titanic. Como de rejita de rombos, güey. En un elevador que tenía piso de cerámica, güey. O sea, que tenía piso cerámico, güey. Sí, antiguo. Y de estos elevadores... Qué bueno que no tembló. Que le picas el botón y todas las paredes de los muros y todo como con estas líneas de lambrín, pero hechas con concreto, güey. Viejo, güey. Yo creo que debe haber tenido unos 60 años ese edificio, güey. Pero el Airbnb lo rentaban para sesiones fotográficas, güey. O sea, porque tenía los muebles acá... muy locochones, güey. Lo habían habilitado. Y como operador de Airbnb, te puedo decir que esas sesiones fotográficas tienen un uso exclusivo para adultos. Ok. Sí. Pero haz de cuenta que... Lo bueno es que iba con mi jefe porque lo llevé a un concierto, güey. Pero bueno, estaba así como muy remodelado. Y en una de esas de lo que estuvimos saliendo y la madre... Abren el depa de al lado, güey. Y se veía, o sea... muy desgastado, güey. Muy desgastado. Ahí en esas zonas, si tú tienes un depa con esa ubicación que lo tienen y lo tienes súper desgastado como lo que tiene este güey y lo tienes súper remodelado, sí es posible que a lo mejor en un mismo piso, de una misma medida y todo, un depa te valga 4 y el otro 5, 5.5. Sí, claro. ¿Sí? En el Rosario no puede suceder eso. No puede. O sea... Aunque si tú compras el depa en el Rosario en 1,100,000 y dices, le voy a meter 300 para que me den 1,5 millones, no te los van a dar. Va a fondo perdido. En México, en ciertos lugares, sí puede suceder, güey, ¿no? Yo creo que aquí hay 2, 3 zonitas muy contadas. Y depende mucho de la compra, de qué tan vara estás comprando, güey. Sí. O sea, yo tengo un amigo que se dedica en San Diego a hacer el tema del flipping y wow, güey, o sea... No, bueno, sí. Es otro mundo, güey. Les va muy bien, ¿no? Sí. Pero sí creo que León, como para ir resumiendo un poco, no solamente en León, sino en la ciudad en la que estés, el proyecto que vayas a hacer, a donde te vayas a meter, siempre actuar con una total ignorancia de... como si no supieras, güey.
de escuchar y sentir al mercado, qué es lo que el mercado quiere, y mejor irte a algo seguro, porque yo he ido a muchas presentaciones de proyectos y open houses, güey, ¿no? El entusiasmo que tienen de que su proyecto sí es el que se va a vender, o sea, a veces, dices, güey, te faltan muchos datos, güey, que ojalá y que te vaya bien, pero no solamente de entusiasmo se vive, güey. Sí, claro. No, necesitas que exista ese mercado y que esté Ese convencido mercado, de comprarte a ti. ¿a quién chingado se lo vas a vender? Sí. Y de también tener un buen equipo de ventas y todo lo demás, pero no es la clave está en eso. Es un producto bien diseñado, como tú dices, no necesitas al mejor vendedor para No, güey. venderlo. Te ayudará el mejor vendedor a venderlo más rápido, mejor o de Sí. manera más organizada, sin duda, pero se vende solo. Se vende solo, Cuando güey. tú tienes toda tu esperanza en que ya traje a la mejor inmobiliaria de México, de donde tú quieras, a vender mi producto y que eso vaya a ser la solución, es una parte de la solución, pero no lo es todo. O sea, al final de cuentas es definir bien el producto, conocer bien la población, conocer bien el mercado. Son datos que están ahí, están allá claro. afuera. O sea, Sí. es agarrarlos, son gratis. Yo siempre he pensado que, y fue de las primeras cosas en las que coincidí contigo cuando empezamos a platicar hace tiempo, pues, en tener esos datos bien guardados, bien fundamentados, porque esa información, sí, de los valores reales de colocación y demás, no es tan fácilmente accesible. Ahí Así sí es. necesitas a alguien que te diga cómo está el Sí, show. cómo está el mercado. Y es el No, y valor. aún las bases de datos que venden vienen con un chingo de errores. Y es lo O que sea, nos va a salvar de que la inteligencia artificial nos sustituya. Así es. Por eso no hay que darle a la inteligencia artificial nuestros datos. Bueno, yo sí los pienso correr a ver qué me dice. Pues Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Yo creo No que sé si espero y no hayamos más divagado adelante mucho. podemos seguir. Yo creo que es un buen ejercicio anual. Ajá, de ir viendo cómo se igual comporta. y en un año revisar qué pasó en el último año, si se mantuvo la plusvalía, si bajó de más. Pero pues bueno, esperamos que les haya gustado. Si quieren en algún momento acercarse a nosotros para preguntar algo en particular sobre algún valor de su propiedad o algo, con mucho gusto acérquense ahí a través de las redes sociales donde nos pueden ver. Contestamos preguntas y no cobramos, es asesoría gratuita. Entonces, con mucho gusto estamos a la orden. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Jaime. Ahí estamos.